Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Continuaremos la explicación della lettera di San Paolo de la carta de ai San Galati. Pablo a los Gálatas. Questo non è una cosa nuova, Esto questa no es algo spiegazione, nuevo, esta explicación è una cosa mia. no es una cosa Quello mía. che stiamo studiando è Esto quello que che estamos dice San estudiando Paolo es lo que dice San Pablo in un conflitto molto serio en un conflicto ai muy Galati. serio a los E Gálatas. anche parola di Dio, Y perché también es tratta palabra de della Dios, Bibbia. porque está en la Biblia. Non sono cose che No son uno cosas si inventi o que no. alguien se inventa, Cosa che è no. successo in quel tempo Es algo que sucedió e en che ese può tiempo ripetersi. y que puede repetirse. Di fatto abbiamo visto Y de che hecho hemos visto nella storia si è ripetuto que en la questo. historia se ha repetido esto. Questa semplicemente è una Esta catechesi simplemente sulla es parola di una Dio, catequesis sobre la palabra de espressa Dios nella lettera ai expresada Galati. en la carta Non de è Pablo a los un'altra cosa. Gálatas. Avete No es otra sempre cosa. davanti questo. Tengan E siempre nelle presente catechesi esto. precedenti En las abbiamo catequesis visto come precedentes l'Apostolo Paolo hemos visto cómo el mostra ai apóstol primi Pablo cristiani della Galazia muestra a los primeros quanto sia cristianos de la Galacia pericoloso lasciare qué peligroso la strada es che dejar hanno el iniziato a camino que han percorrere iniciado a accogliendo il recorrer Vangelo. acogiendo el Evangelio. Il rischio, infatti, El riesgo, de è hecho, quello di cadere nel es el de formalismo, caer en el una formalismo, delle tentazioni que es una de las tentaciones ci porta all'ipocrisia, que nos lleva a la della quale hipocresía, abbiamo parlato l'altro giorno. de la cual hemos Cadere hablado nel el otro día. formalismo è di rinnegare Caer en la el nuova formalismo dignità che y siamo renegar la nueva dignidad la dignità dei que han recibido, redenti da Cristo. la dignidad de redimidos Il por brano Cristo. che abbiamo appena ascoltato El pasaje dà que acabamos de inizio alla escuchar seconda parte da della inicio a la segunda parte de la lettera. Se carta. avete tempo, leggetela. Si tienen tiempo, Fino a qui, léanla. Paolo ha parlato della sua Hasta aquí, vita, Pablo della sua vocazione, ha hablado de di su come la vida, de grazia su di Dio vocación, ha trasformato de la cómo sua la gracia de esistenza, Dios ha transformado su existencia, mettendola completamente al servizio poniéndola dell'evangelizzazione. completamente al servicio de la A questo punto evangelización. En este punto, interpella direttamente ai Galati interpela directamente a e los pone Gálatas, davanti alle scelte los che hanno pone compiuto delante de las nella loro decisiones que han condizione tomado attuale, che y de su potrebbe condición actual, vanificare que podría hacer l'esperienza vana di grazia la vissuta. experiencia de gracia vivida. E i termini Y los con términos cui l'Apostolo si rivolge ai con los que el Galati apóstol se dirige a non los sono Gálatas termini di cortesia, abbiamo sentito. no son Nelle términos de altre lettere cortesía, è hemos facile escuchado. trovare l'espressione fratelli o En las muy otras carissimi. cartas es fácil Qui no. encontrar la expresión hermanos o muy Dice queridos. perché è arrabbiato. Aquí no. Dice in modo Dice porque generico está enojado, Galati. dice de E forma poi due genérica volte li chiama Gálatas. stolti, Y en dos ocasiones che les non è llama un termine necios, di cortesia. que no es un término de cortesía. Stolti, Necios, insensati, insensatos tante cose può dire. y muchas cosas Lo puede fa decir. Lo non hace perché non siano intelligenti, no porque no sean ma perché inteligentes, quasi senza sino accorgersene, porque casi sin darse rischiano di cuenta perdere la fede in Cristo che corren hanno el riesgo de accolto perder la con fe en tanto Cristo entusiasmo. que han acogido con Sono tanto stolti entusiasmo. perché Son non si necios rendono conto che il porque no se pericolo dan cuenta è quello di perdere de que el il tesoro peligro es el de prezioso, la perder bellezza el tesoro della novità di precioso, Cristo. la belleza de la La novedad de Cristo. meraviglia e la tristezza La maravilla y la sono tristeza del evidenti. apóstol son Non evidentes. senza amarezza, No egli sin amargura, provoca quei cristiani Él a provoca ricordare a esos il primo cristianos annuncio da lei compiuto, para con recordar cui el ha primer offerto loro la anuncio possibilità realizado por Él, di acquisire con el una cual les ha libertà ofrecido la fino a quel posibilidad momento de adquirir una inaspettata, libertad ¿no? hasta ese momento inesperada. L'Apostolo El rivolge ai apóstol Galati delle domande dirige a los nell'intento Gálatas di preguntas scuotere le loro coscienze. en el intento de Per sacudir sus questo è così conciencias. forte, no? Por eso es Si tan tratta di fuerte. interrogativi retorici, Se trata de perché i interrogantes Galati retóricos, sanno benissimo porque che los la Gálatas che saben la muy loro bien venuta alla fede que in Cristo su è venida frutto a la della fe en grazia Cristo ricevuta es con la fruto de la predicazione gracia del Vangelo. recibida con la predicación del Li Evangelio. porta all'inizio della vocazione Los lleva cristiana. al inicio de la vocación cristiana. La parola che avevano La ascoltato palabra da que habían Paolo escuchado de si Pablo concentrava sull'amore se di concentraba Dio, sobre el amor de Dios, manifestandosi pienamente nella manifestándose morte e resurrezione di plenamente en Gesù. la muerte y resurrección de Jesús. Paolo non poteva trovare Pablo espressioni no podía più encontrar convincenti di expresiones quella más che convincentes probabilmente
que la que probablemente les había repetido varias veces en su predicación. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que vivo en el cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no quería saber otra cosa que Cristo crucificado. Los Gálatas deben mirar a este evento sin dejarse distraer por otros anuncios. En resumen, el intento de Pablo es poner en un aprieto a los cristianos para que se den cuenta de lo que hay en juego y no se dejen encantar por la voz de las sirenas que quieren llevarlos a una religiosidad basada únicamente en la observancia escrupulosa de preceptos, porque ellos, estos predicadores nuevos que llegaron allí a Galacia, los han convencido de que tenían que ir hacia atrás y tomar también los preceptos que se observaban y que llevaban a la perfección antes de la venida de Cristo, que es la gratuidad de la salvación. Los Gálatas, por otro lado, comprendían muy bien a lo que el apóstol hacía referencia. Ciertamente habían experimentado la acción del Espíritu Santo en la comunidad, como en las otras iglesias. Así también entre ellos se habían manifestado la caridad y otros varios carismas. Puestos en aprietos, deben forzosamente responder que lo que han vivido era fruto de la novedad del Espíritu. Al inicio de su llegada a la fe, por tanto, estaba la iniciativa de Dios, no de los hombres. El Espíritu Santo había sido el protagonista de su experiencia. Ponerlo ahora en segundo plano para dar la primacía a las propias obras, es decir, al cumplimiento de los preceptos de la ley, habría sido de insensatos. La santidad viene del Espíritu Santo y que es la gratuidad de la redención de Jesús. Esto nos justifica. De este modo, San Pablo nos invita también a nosotros a reflexionar cómo vivimos la fe. El amor de Cristo crucificado y resucitado permanece al centro de nuestra vida cotidiana como fuente de salvación, o nos conformamos con alguna formalidad religiosa para tener la conciencia tranquila. ¿Cómo vivimos la fe nosotros? ¿Estamos apegados al tesoro precioso, a la belleza de la novedad de Cristo? ¿O preferimos cualquier cosa que en el momento nos atrae, pero después nos deja un vacío dentro? Lo efímero llama a menudo a la puerta de nuestras jornadas, pero es una triste ilusión que nos hace caer en la superficialidad e impide discernir sobre qué vale la pena vivir realmente. Hermanos y hermanas, mantengamos entonces firme la certeza de que también cuando tengamos la tentación de alejarnos, Dios sigue otorgando sus dones. Siempre en la historia, también hoy, suceden cosas que se asemejan a lo que le sucedió a los Gálatas. También hoy vienen a calentarnos la cabeza alguno que dice, no, la santidad está en estos preceptos, en estas cosas, deben hacer esto y esto, y nos ponen al frente una religiosidad rígida. La rigidez que nos quita esa libertad en el Espíritu que nos da la redención de Cristo. Tengan cuidado ante la rigidez que les proponen. Tengan cuidado, porque detrás de toda rigidez hay algo feo. No está el Espíritu de Dios. Y por esto esta carta nos ayudará
a no escuchar estas propuestas un poco fundamentalistas que nos llevan hacia atrás en nuestra vida espiritual y nos ayudará a avanzar en la vocación pascual de Jesús. Es lo que el apóstol reitera a los Gálatas, recordando que el Padre da con abundancia el Espíritu y hace milagros entre ustedes. Habla en presente, no dice el Padre dio el Espíritu con abundancia, capítulo 3, versículo 5. No, dice da. No dice hizo, no, hace. Porque a pesar de todas las dificultades que nosotros podemos poner a su acción, también a pesar de nuestros pecados, Dios no nos abandona, sino que permanece con nosotros con su amor misericordioso. Dios siempre está cerca de nosotros con su bondad. Es como el Padre que todos los días subía a la terraza para ver si volvía el Hijo. El amor del Padre no se cansa de nosotros. Pidamos la sabiduría de darnos cuenta siempre de esta realidad y de echar a los fundamentalistas que nos proponen una vida de ascesis artificial, lejana de la resurrección de Cristo. La ascesis es necesaria, pero la ascesis sabia, no la artificial. Gracias. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Veo que hay unos uruguayos allí. Los animo a dejarse transformar por la gracia que han recibido de Cristo y a responder de forma adulta a la llamada de Jesús que los envía al mundo como testigos misioneros para la obra de la evangelización. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.